chicos y chicas del cuarto año de educación secundaria. Bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema razones trigonométricas de ángulos agudos, parte 1. Comencemos. Problema número 1. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el doble de uno de los catetos. Calcule la tangente del mayor ángulo agudo. Perfecto. Vamos a recordar previamente qué son catetos, qué es hipotenusa y las 6 razones trigonométricas que conocemos. Muy bien. Recuerda que solamente tiene catetos este triángulo, que se llama triángulo rectángulo. ¿Y por qué se llama triángulo rectángulo? Porque posee un ángulo recto. En este caso, recto en el vértice A, agudo en B, agudo en C. A estos dos lados que forman el ángulo recto se le conoce justamente como catetos. Puede que uno de ellos sea mayor que el otro cateto o también cabe la posibilidad que los dos catetos sean iguales. Y el que está al frente de 90 grados, este lado se llama hipotenusa. ¿Ya? Hipotenusa. Y siempre es el lado mayor. La hipotenusa siempre es mayor que los dos catetos. Por convención, la longitud de la hipotenusa es A minúscula porque se le opone a él el vértice A mayúscula. Entonces, de este cateto su longitud es B minúscula porque se le opone B mayúscula y de este cateto C minúscula porque se le opone C mayúscula. Al ángulo agudo en B le vamos a llamar alfa y al ángulo agudo acá en C le vamos a llamar beta. Entonces, si nosotros queremos calcular las razones trigonométricas, deberá de ser razones trigonométricas, pero de uno de los dos ángulos agudos. Yo me quedo con alfa. Entonces, vamos a calcular todas las razones trigonométricas para alfa. Seno de alfa. También vamos a calcular coseno de alfa. También vamos a calcular tangente, pero de alfa. O sea, todas las razones trigonométricas pero del ángulo agudo alfa, ¿ya? Cotangente de alfa, también vamos a calcular secante de alfa y por último la cosecante de alfa. Repito, todas las razones trigonométricas pero de ese ángulo agudo que yo he elegido, que viene a ser alfa. Ahora, sería ideal que recuerdes que seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y todo ello. Pero si no lo recuerdas, no hay problema. Para eso existe esta pequeña palabra, ¿no? O hemos creado esta palabra, mira. So, que significa seno es opuesto sobre hipotenusa. K, que significa coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. TOA, que significa tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, teniendo esta pequeña tabla, yo digo seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para alfa, que es el ángulo que está ubicado aquí, el cateto opuesto es el que está al frente, B. Entre la hipotenusa, que es el que está al frente de 90, A. Para alfa, si B es su cateto opuesto, el otro cateto es el adyacente. Coseno sería cateto adyacente C sobre su hipotenusa A. Tangente, cateto opuesto B sobre su cateto adyacente C. Cotangente, cateto adyacente C sobre su cateto opuesto B. Secante, hipotenusa A sobre su cateto adyacente C. Y cosecante, hipotenusa A sobre su cateto opuesto B. Muy bien. Acá tenemos entonces las 6 razones trigonométricas, pero reitero, para el ángulo agudo alfa. También se puede calcular para beta. Ahora sí, planteemos el problema. Recuerde que te dije algo. Te dije que todo triángulo rectángulo cumple 2 teoremas. El primero es el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y el segundo teorema que se cumple en todo triángulo rectángulo es que la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los dos catetos. Siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, en el problema número 1 nos dicen, si en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el doble de uno de los catetos, grafiquemos nuestro triángulo rectángulo. ¿Sí? Muy bien. Nos indican que la hipotenusa, en este caso, la hipotenusa vendría a ser este lado BC.
es el doble de uno de los catetos. Digamos que es el doble de este cateto AB. Como la hipotenusa es el doble, entonces este cateto AB vale K. Calcule la tangente del mayor ángulo agudo. ¿Y cómo sabes cuál es el mayor de los ángulos agudos? ¿El ángulo ubicado en B o el ángulo ubicado en C? Eso lo vas a saber siempre y cuando logres determinar la longitud del otro cateto. Y la longitud de este cateto, al cual vamos a llamarle n, simplemente lo determinaremos por Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa 2k elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, k cuadrado más n cuadrado. Desarrollando esta ecuación, logras determinar que n es igual a raíz cuadrada de 3 multiplicado por k. ¿Ya? N vale raíz cuadrada de 3 multiplicado por k. O también se puede colocar k raíz de 3. El orden de los factores no altera el producto. Perfecto. Entonces, de estas dos cantidades, un k o k raíz de 3, L es mayor porque raíz de 3 aproximadamente, no digo que es exacto, pero raíz de 3 aproximadamente es 1,7, 1,73, creo por allí. Entonces L es mayor que él. Y como este lado es mayor, a él se le pone el mayor ángulo, ¿no? Y al cateto menor se le pone el menor ángulo agudo. A mí me piden calcule la tangente del mayor ángulo agudo. Entonces el mayor ángulo agudo es el que está ubicado acá. Teta, incluso le vamos a poner acá. Así, mayor ángulo agudo. ¿Y por qué es el mayor ángulo agudo? Bueno, es el mayor ángulo agudo porque se le pone el mayor de los catetos. Así de sencillo. Y a mí me piden calcule la tangente de él. Entonces, la tangente de este mayor ángulo agudo sería cateto opuesto, k multiplicado por la raíz de 3, entre cateto adyacente k. Se cancela k y te quedaría raíz de 3 entre 1, que simplemente es raíz cuadrada de 3. Clave a marcar la A. Continuemos. Problema número 2. Si en un triángulo rectángulo los lados menores son 15 y 8, a ver, en un triángulo rectángulo, vamos a suponer que este es el triángulo rectángulo, ¿sí? Dice bien claro, los lados menores. A ver, profesor, los lados menores, el mayor, como ya hemos visto en la teoría anterior, el mayor de los tres lados es la hipotenusa. Por lo tanto, los menores son los catetos. En este caso sería AC y AB. Según el enunciado, estos lados menores miden 15 y 8. El más grande, que es el cateto AC, 15, y el más pequeño, que es el cateto AB, 8. Calcule el seno del mayor ángulo agudo. Recuerde que los ángulos agudos están ubicados acá en B y en C. ¿Cuál es el mayor ángulo agudo? Fácil. Identifica el mayor de los dos catetos, 15. A él se le opone el mayor ángulo agudo. Él es el mayor ángulo agudo. Incluso lo vamos a poner acá, ¿no es cierto? Que él es el mayor ángulo agudo. Perfecto. Mayor ángulo, ahí está el símbolo de ángulo, agudo. ¿Qué me piden calcular? El seno. Eso es lo que me piden. Pero para poder determinar el seno, se tiene que conocer la hipotenusa, porque recuerda que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y no conocemos cuánto vale la longitud de la hipotenusa. Apliquemos el teorema de Pitágoras, ¿ya? X elevado al cuadrado, porque X es la hipotenusa, debería de ser igual al cateto 8 al cuadrado más el cateto 15 elevado al cuadrado. Ahora, simplemente nos quedaría efectuar esa operación. Y al efectuar esta operación, llegaríamos a que X es igual a 17. ¿Ya? Hay que efectuar la operación. Pero esta no es mi respuesta, ten presente, solamente es la hipotenusa, 17. A mí me pedían, calcule el valor de ¿quién? Calcule el valor de seno del mayor ángulo agudo, que viene a ser teta. Y seno de teta sería cateto opuesto de teta 15 sobre la hipotenusa de teta 17. 15 sobre 17. Esta es nuestra respuesta. Clave a marcar la A. Continuemos. Problema número 3. Si los catetos de un triángulo rectángulo son
x menos 1 y x más 1, y la hipotenusa es 2 raíz de 5, calcule la tangente del menor ángulo agudo. Perfecto. Grafiquemos nuestro triángulo rectángulo. A propósito, estoy graficando un cateto mucho mayor que el otro, ¿sí? Mira, en este caso el cateto AB es el menor y el cateto AC es el mayor. Y BC, que vendría a ser, como está al frente de 90, esto es nuestra hipotenusa. Pero según enunciado del problema, vale 2 por la raíz cuadrada de 5. Muy bien. Y según enunciado del problema, los catetos miden x menos 1 y x más 1. Lógicamente, el cateto menor tiene que ser x menos 1 y el cateto mayor x más 1. Para saber el valor de x, simplemente hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí 2 por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado debe de ser igual a este cateto x menos 1 al cuadrado más el otro cateto x más 1 al cuadrado. Nosotros podríamos desarrollar cada término cuadrático, ¿no? Este binomio diferencia al cuadrado y este binomio suma al cuadrado. Se puede desarrollar. O también podríamos fácilmente decir, oye, por álgebra existe una identidad que se llama la identidad de Legendre. Por Legendre, que lo podemos recordar aquí, no hay problema, así la solución sea un poquito larga, pero se debe de entender, ¿no? Por Legendre. A ver, si tú tienes, por ejemplo, la diferencia, un binomio diferencia al cuadrado, ¿no? Más un binomio suma, a más b al cuadrado, esto, ¿sabes qué? Es idéntico al doble del cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término. Ahí está. Esta es la propiedad Legendre. Por Legendre, nosotros rápidamente podríamos decir que esto es idéntico a 2 veces x al cuadrado menos más 1 al cuadrado. Así. Muy bien. 2 al cuadrado, 4, raíz de 5 al cuadrado, 5, así es que acá me queda 4 por 5, 20, igual a 2, todo por x al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Esto es 10, no, esto es 20. El 2 pasa a dividir 10. 10 igual a x al cuadrado más 1. El 1 pasa a restar, te quedaría 9. El exponente 2 pasa a sacar raíz y raíz de 9, 3. Entonces ya tenemos el valor de x. X es igual a 3. Esta no es mi respuesta. No me dicen en ningún momento que calcule x. Simplemente logré determinar que x vale 3. Por lo tanto, este cateto es 4 y este cateto es 2. ¿No es cierto? Calcule la tangente de el menor ángulo agudo. A ver, los ángulos agudos están ubicados acá en B y aquí en C. ¿Cuál es el menor de ellos? Bueno, el menor de ellos vendría a ser el ángulo en C. ¿Por qué? Identificas cuál es el menor de los dos catetos, 2, a él se le opone el menor ángulo agudo. Vamos a ponerle acá teta y colocamos por aquí, así rápidamente. ¿Quién es teta? El menor ángulo agudo. ¿Y qué me piden de él? Me piden calcule la tangente de este menor ángulo agudo. Cateto opuesto 2, ¿no? Cateto opuesto 2. Entre cateto adyacente 4. Simplificamos un medio. Un medio sería nuestra respuesta. Muy bien. Un medio. Clave E. Problema 4. Si en un triángulo rectángulo los catetos son 12 centímetros y 9 centímetros, calcule la cosecante del menor ángulo, ¿no? El menor ángulo. A ver, presta atención. Grafiquemos un triángulo rectángulo. ¿Ya? Dice bien claro que los catetos miden 12 centímetros y el otro 9 centímetros. Bueno, de los dos catetos me parece que este es el mayor. Él tiene que ser 12 centímetros. Y el otro cateto, en este caso AB, tendría que ser 9 centímetros. Me piden calcular la secante de el menor ángulo, o sea, el menor ángulo agudo.
Recuerda que los ángulos agudos están ubicados acá en B y acá en C. ¿Y por qué voy a decir de inmediato que L es el menor ángulo agudo? Bueno, diré de inmediato que L es el menor ángulo agudo. ¿Por qué? Porque a él se le opone el menor cateto. Por eso de inmediato afirmo que teta es el menor de los ángulos agudos. ¿Ya? El menor de los ángulos agudos. De él me piden calcular la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Es indispensable entonces calcular en estos momentos la hipotenusa. ¿Y cómo calcularé la longitud de la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras, que lo voy a anotar por acá. Aplicando a Pitágoras sería así, ¿no? La hipotenusa x al cuadrado es igual a este cateto 9 centímetros al cuadrado más el otro cateto 12 centímetros al cuadrado. Al efectuar esta operación llegaremos a descubrir que x vale 15 centímetros, pero no es mi respuesta. No me piden calcular el valor de x, no me dicen calcule x, calcule la cosecante del menor ángulo agudo. Por lo tanto, a mí me piden la cosecante del menor ángulo agudo, que es teta. Recuerda que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa de teta 15 centímetros. Sobre cateto opuesto 9 centímetros. Sacamos tercia respectivamente y se cancela el centímetro. Tercia acá 5, tercia acá 3. La respuesta final sería 5 tercios. Clave a marcar, a ver, evaluemos, 5 tercios, clave A. Último problema. Se tiene un triángulo rectángulo ABC, B igual a 90. ¿Qué significa que B sea igual a 90? Que el ángulo en B debe de ser recto. Si este es mi triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, acá tiene que ir B. Eso quiere decir que en A es agudo y en C también es agudo. Y por convención que nosotros ya conocemos, la longitud de esta hipotenusa sería B minúscula. ¿El por qué? Se le pone el vértice B mayúscula. La longitud de este lado de aquí sería A minúscula. ¿Por qué? Porque se le pone el vértice A mayúscula. Y para culminar, la longitud de este lado, o cateto, sería C minúscula. Aquí se encontraría el ángulo ubicado en C y aquí se encontraría el ángulo ubicado en A. ¿Qué me piden calcular a mí? Me piden calcular el valor de Q. Q es igual a ¿quién? A minúscula multiplicado por la secante del ángulo C. Secante es hipotenusa B sobre su cateto adyacente, que vendría a ser A. Muy bien. Menos C minúscula por cosecante del ángulo C, hipotenusa del ángulo B sobre cateto opuesto C. Muy bien. Ahora sí, observen acá. Se cancela el A, acá se cancela el C, me estaría quedando B restado B. Y B menos B es 0. La clave a marcar sería la A. Muy bien. Muchas gracias por tu atención.